Bien amigos, vamos a continuar con la máquina Facilita Ultra. Esta va a ser la segunda parte y última, esperemos. Bien, ya saben que yo no le pongo música a mis videos. Si alguna música se escuchara, no es música que yo ponga, por lo cual puede ser que alguna persona que pasa por la calle trae su música, es su libertad. O cualquier vecino que ponga música, es su libertad. Eso no me adjudica a mí ninguna violación a derechos de autor. Cada quien escucha la música que le dé su regalada gana. Bien, vamos a continuar. En el video anterior, yo les expliqué el detalle o los detalles que tienen que ver con la guasa volante cuando se pone. Y le dije que, pues, algo así que hiciera un rollito y todo eso. No es para ustedes, ¿no? Eso es para los fabricantes que a veces enseñan en las técnicas de reparación que se coloque la guasa volante de esa manera. Pero yo con mi experiencia mando por un tubo esas tácticas, las hago rollito y les pido que se la pongan allá ellos, no ustedes. Ustedes cuiden sus cositas y cuiden también sus... Pues que leerlo invicto, ¿no? Espero que nadie me diga, ay, viejo esto y viejo el otro, ¿no? Bien, vamos a seguir adelante. Hago la aclaración, no vaya a ser por si la mosca. Bien, ya le pegué una pulida a la placa aguja. Ya la pulí. Ahí está más o menos. La voy a tener que cambiar ya que la terminé de reparar. La pongo, ya le puse la aguja a la máquina también. Ya saben que la aguja, la parte plana de la cabeza de la aguja va para aquel lado. Se pone hasta que topa y se aprieta. Bien, ahora vamos a revisar posición de aguja en zigzag. Esto lo ponemos en posición central. Esto lo ponemos en todo lo ancho del zigzag. Y ahora le damos con la mano al volante. Y vemos que qué tan equidistante pasa al lado derecho como al lado izquierdo. Vemos que en el zigzag realmente pasa equidistante a ambos lados. ¿Se fijan bien? Esta máquina yo la he reparado varias veces. Cuando yo reparo las máquinas y me las traen de nuevo, generalmente las encuentro en la misma posición en que yo las dejo. Así que la posición de aguja en zigzag está perfectamente bien. Miren, está misma distancia al lado derecho. La separación que yo mido es la separación entre la aguja y el margen derecho de la ranura de la placa aguja. Ya lo he explicado. Es equidistante o a la misma distancia que hay de separación, a la misma separación que hay entre la aguja y el margen izquierdo de la ranura de la aguja. Bien, es equidistante. La aguja no pega en la placa, pasa a la misma distancia en ambos lados. Ok, ahora la pongo en costura recta, pongo la aguja en el izquierdo, luego lo pongo en la derecha y observo acá. Ahí la pongo a la izquierda y vemos que la aguja pasa rozando a la ranura de la placa aguja. Rozando mucho, pero pasa ahí rozando. Pero tiene una pequeñita luz. ¿Sí? Ahí está la pequeñita luz. Una pequeñita luz. La dejaré brillar. Bien, ahora la ponemos al lado derecho. Y tenemos que aquí también tiene el mismo margen. Entonces yo puedo dejar la aguja. Digamos que la posición de aguja está correcta. Está correcta, por lo cual no tengo nada que andar ajustando. Si tuviera que ajustar la posición de aguja en zigzag, tendría que hacerlo, ya saben, con el tornillito este que está acá. Tornillito que lo aflojo y con golpecitos puedo colocar la aguja para el lado izquierdo o el lado derecho según como me convenga, y vuelvo a apretarlo otra vez hasta que quede bien distribuida la aguja. Ahora una vez que ya logro eso en costura, la pongo en costura recta. Y ahora la posición en costura recta, ya saben que se regula con el tornillo ese de allí,
se afloja la tuerquita esa, que es una tuerca para sujetar el tornillo, para fijarla. Y una vez que la aflojo con un desarmador de paleta, puedo mover ese tornillo. Puedo mover ese tornillo a la derecha o a la izquierda. Y entonces, como eso es un excéntrico, el tornillo es un excéntrico, la aguja se va a desplazar al lado izquierdo o al lado derecho, según como yo quiera. Una vez que queda la posición de aguja en el lugar donde debe de quedar, aprieto la tuerca para que ya no se mueva y vuelvo a revisar otra vez, porque al apretar la tuerca a veces se gira también con todo el tornillo y se pierde la posición. Debo de hacerlo a prueba y error hasta que quede perfectamente bien. Ya lo he enseñado en muchas máquinas, en muchas reparaciones. Como esta máquina no tiene ninguno de esos problemas, yo no tengo por qué ser curioso y ponerla mal. Olvídense de eso. No voy a complicar más el trabajo. Bien, una vez que la posición de aguja ya está corregida, retiro la placa aguja. Recuerden que es una placa aguja usada. Y ahora vamos a ponerla en el costura recta y en el medio para revisar el tiempo de la máquina. Con la punta del gancho rotativo, que es este es el gancho. La punta es esta que está aquí. La punta es esta que está aquí. La ponemos para allá. Porque debe tener este margen vacío para que la aguja pique con libertad sin que se quiebre. Ahora sí, la bajamos hasta que baje todo lo que tiene que bajar y revisamos las ranuras. Tiene dos ranuritas y una arribita, creo, aunque no se la miro muy bien, pero ahí la tiene. Voy a usar las dos ranuras de arriba para poner a tiempo. Le voy subiendo hasta que la ranura queda al ras del chasis de la máquina, al ras del buje que está aquí, un bujecito negro donde entra la barra aguja. Ahora observo y debo de poner el engrane cuando la barra aguja está en esa posición. Debo de poner el engrane de tiempo pequeño que retiré con la banda de tiempo y que la punta del gancho quede exactamente detrás de la aguja, estando a esa altura la barra aguja. Bien, voy a voltear la máquina y voy a poner la banda de transmisión. Voy a limpiarla porque tiene algunas pelusas ahí, no debe tener pelusas. Antes de poner el engrane observo que tiene basura entre los dientes. Debo retirársela toda porque si no se la retiro, los dientes del engrane se enciman y entonces se brincan, se saltan. Y al saltarse se pone fuera de tiempo la máquina. Es una causa por la cual algunas máquinas se ponen constantemente fuera de tiempo, porque el engrane se ensucia mucho. Bien, con el restirador flojo ya puse el engrane, no le he puesto los tornillos, recuerden que se los había quitado. Ahora se los voy a poner. Cuando van a poner a tiempo la máquina, que todo está en posición, entonces debo de poner el engrane de tiempo pequeño, que es este, con uno de los tornillos hacia arriba para poder apretarlo con facilidad. A algunos les gusta que esté inclinadito para acá porque recargan el desarmador acá. A mí me gusta que esté en forma vertical. Cada quien, cada quien. Cada quien. Bueno, voy a poner los tornillitos. Ya le puse un tornillo nada más, falta el otro. Con ese tornillo voy a poner a tiempo la máquina. Ya que ponga a tiempo la máquina, voy a girarlo para poner el otro. Bien, ahora revisamos la posición de aguja, costura recta, central, posición central. Y la ranura aquí se movió un poco más. Vamos a darle para que suba un poquito más. Se bajó, ahí está. Ahora vamos a ver, ahí está perfecto. Ahora revisamos la aguja y la punta del gancho. Le damos vuelta desde aquí, como quiera que sea, para que la punta del gancho quede exactamente detrás de la aguja.
Según yo ahí quedó. Ahora sí. No debo de moverse el gancho rotativo porque ya está en su posición. Ahora sí voy a acercar más el engrane. Ahí está retiradito. Lo voy a acercar, pero no lo voy a pegar demasiado porque debo de saber a qué distancia debo de acercarlo, porque si lo pongo pegadito al momento de apretar el tornillo, el engrane sufre al momento de apretar el tornillo hace que el engrane sufra una pequeña inclinación microscópica que ustedes no van a ver, y esa pequeña inclinación hace que un lado del engrane puede ser que quede demasiado pegado al chasis o al buje del gancho rotativo, y eso hace que quede otra vez duro otra vez, y no queremos que le pase eso. La razón por la cual estaba dura no era porque estuviera sucia la máquina, sino porque se subió el engrane con el trabajo. Entonces ahí vemos que el engrane está retiradito. Vamos a acercarlo con golpecitos y más o menos como medio milímetro de separación debe de quedar. Imagínense, medio milímetro de separado debe de quedar el engrane, en la parte alta del engrane, con respecto al principalmente al buje del gancho rotativo que es este, que entra hasta acá y sale acá, que es el que estaba metido, o bien al chasis en última instancia. Debiera de ser al buje y no al chasis. El buje debe de salir por debajo del chasis, pero hay máquinas que tienen el buje muy corto, y ¿qué le vamos a hacer, no? Entonces, una vez que quedó ahí, más o menos como medio milímetro, al momento de apretar el tornillo, puede subir esa torsión que yo les digo, pero debido a que le dejé un pelito de separación, esa torsión que le di no va a favorecer que el engrane se pegue demasiado al buje o al chasis, y eso redunda en que la máquina trabaje con suavidad. De lo contrario, si lo acerco más al apretar, se va a inclinar y va a quedar pegadísimo otra vez. Ahora, cuando yo pongo el otro, va a haber un equilibrio de fuerzas, va a haber una suma de vectores ahí entre las fuerzas. Bueno, los que estudiaron preparatoria y secundaria deben de saber cuál es la suma de vectores y todo eso. Es decir, va a haber equilibrio entre ambos tornillos, de tal forma que el engrane se coloque en una posición más paralela al chasis, debido al equilibrio de fuerzas y presiones. Bueno, estoy hablando en términos complejos para aquellos que les gusta la complejidad. Bien, veo que se movió un poco. Aquí está en su correcta posición, pero se movió un poco la punta del gancho, de tal forma que quedó más para allá de la aguja, es decir, sale de la aguja hacia el lado izquierdo. No debe de suceder eso, por lo cual voy a aflojar el engrane. Es que pasa eso, que a la hora de ajustarlo se mueve un poquito. Hay que estarlo checando para que no se mueva. Hago retroceder. Ahí quedó otra vez. La aguja, el gancho detrás de la aguja. La punta del gancho detrás de la aguja. Aprieto otra vez. Y a prueba y error hasta que quede bien. Que quede justo a tiempo. Es lo que estamos haciendo, poner a tiempo. Y que además de eso, que no quede demasiado pegado como para que se apriete otra vez. Entonces checamos separación. Le hago para adelante. Miren, aquí quedó muy separado, ¿ven? Tanto así que tiene mucho juego. No debe de ser así. Voy a volver a aflojar otra vez.
Ahí quedó como a 1 milímetro de separación. Debo hacerlo como al medio. Voy a tratar de... Ya lo acerqué un poquito más. Reviso posición de aguja otra vez. Aprieto otra vez y así hasta que quede perfectamente bien. Debe ser un trabajo perfectamente bien calculado. Ya lo apreté un poquito. Ahora reviso otra vez que no se haya movido. Parece que no se movió. Ya no se adelantó, ya no nada. Quedó en su justo lugar. Quedó en su justo lugar. Ahora vamos a darle vuelta. Vemos que no quedó apretado. Gira suavemente. Y yo le muevo hacia adelante y hacia atrás. Y veo que no tiene juego ni para arriba ni para abajo. Correcto. Vamos ahora a poner el otro opresor. Y puede ser que al poner el segundo opresor se vuelva a apretar otra vez. Si se vuelve a apretar, tienen que volver a aflojar los opresores, retirar otro pelito de gato hacia atrás y estar calculando, ser muy milimétrico en esos cálculos, de tal forma que a la hora final, al apretar los dos opresores, la máquina quede bien a tiempo, que la punta del gancho quede detrás de la aguja exactamente, y que al apretar ambos el engrane, si acaso tuviera un jueguito hacia arriba y hacia abajo, que sea como del grosor de un pelo, de un pelo humano, pues, para que tenga libertad. Ahora, si le doy vuelta, debo de poder mover la máquina con toda libertad, y así lo estoy haciendo. Quiere decir que el engrane quedó bien colocado. Vamos a revisar que el tiempo no se haya movido, porque suele moverse. La aguja bajó todo lo que tenía que bajar. Le doy hasta que suba la rayita del medio, hasta ahí, hasta el ras del chasis. Está. Ahora reviso la posición de la punta del gancho con respecto a la aguja. Y veo que la punta del gancho ahora quedó atrás. Quedó un poquito para acá. Y no debe de quedar así. ¿La ven? Debe de quedar justo atrás de la aguja. Así que voy a volver a repetir el procedimiento de poner a tiempo la máquina. Y voy a hacer que quede exactamente atrás de la aguja. Ya apretados los dos opresores. Una vez que logro eso, la máquina quedó perfectamente bien puesta a tiempo. Si no, no. Bueno, parece que ya quedó. Ahora, hay que considerar otro detalle que ya también lo he enseñado. Lo voy a repetir otra vez. Bueno, voy a asegurarme que los opresores están bien apretados. No exageren con su fuerza, porque el engrane no es de un metal muy resistente. Y los tornillos sí, al grado de que si le aprietan demasiado, se trasrosca el engrane, que generalmente es de antimonio, y lo echan a perder. Hay que tener mucho cuidado. Si no me enfoqué, disculpen, nada más me aseguré que estuvieran bien apretados los tornillos. Ahora, hay que considerar algo muy importante aquí, que ya también lo he dicho, pero lo vuelvo a repetir. A veces los engranes tienen cierto desgaste. Estos engranes tienen cierto desgaste que hace que ustedes pongan a tiempo la máquina, que la punta del gancho rotativo quede justo detrás de la aguja cuando la ranura del medio llega al ras. Y así se mira. Así se mira. Pero cuando los engranes tienen juego, cuando ustedes ponen a tiempo la máquina, si ustedes lo mueven para allá, se desplaza hacia atrás y queda la punta del gancho a un lado de la aguja. No debe de pasar eso, porque con eso que pase, la máquina le va a estar tranqueando de vez en cuando. Le va a estar brincando la costura, y si cosen zigzag, lo van a notar mucho más. La licra no se la va a coser, en fin. Lo que tienen que hacer ahí, cuando hay un poco de desgaste, cuando ustedes pongan a tiempo la máquina, primeramente giren el gancho rotativo hacia este lado y ustedes empiecen a girarle hacia atrás. O sea, no lo quieran poner a tiempo moviendo el gancho rotativo hacia acá, hacia la izquierda,
sino recórranlo a la izquierda y vayan desde la izquierda a derecha moviendo el gancho hasta que la punta del gancho quede atrás de la aguja, porque eso favorece a que muchas de las veces los engranes queden acomodados de tal forma que no se muevan más y al momento de ajustar quede exactamente la punta del gancho atrás de la aguja. Y una vez que lo ajustan, ustedes podrán ver que si hacen esto, la punta del gancho queda detrás de la aguja, pero si lo recorren para acá, entonces la punta del gancho se recorre hacia el lado izquierdo de la aguja. No es problema. Eso se debe al desgaste de los engranes. Cuando hay desgaste de engranes y no quieren que pase eso, tendrían que cambiar los engranes, que a veces es muy costoso. Y con el solo hecho de recorrerlo hacia acá, de tener la costumbre de recorrerlo hacia acá, la máquina queda bien. ¿Por qué? Ahí les va. El movimiento en falso, ese se debe a que estos engranes no embonan perfectamente bien y tienen cierta libertad, miren. Tiene una pequeña libertad con respecto al otro engrane de abajo, este engrane de acá. Si ustedes la repegan mucho, no va a tener esa pequeña libertad, pero va a trabajar demasiado forzada y va a romper este engrane o el engrane vertical, cosa que es malo, no debe suceder. Y si lo acercan y si lo retiran más, entonces va a tener demasiado juego al moverle. Antes de, o sea, cuando ustedes mueven el volante, hacen este movimientito. Van a ver que sin que se mueva el engrane vertical, tiene cierta libertad de movimiento el engrane cónico, el engrane que está horizontal. Si lo retiran mucho, va a tener mucho más libertad de movimiento. Esa libertad de movimiento hace que no quede bien a tiempo la máquina y que se rompa el engrane de abajo o se rompa el engrane vertical o el engrane cónico. No debe estar ni muy pegado porque se pone muy duro, ni muy retirado porque se pone fuera de tiempo. Deben de acercarlo lo suficiente como para que los engranes trabajen con amplia libertad sin que tenga juego. Cuanto menos juego tenga y mayor libertad de movimiento tengan los engranes, es mejor. Ahora, cuando cambian un engrane, a veces los engranes vienen un poco ovoides. Cuando los engranes verticales vienen ovoides es un problemón, porque a veces se acerca mucho el engrane y a veces se retira mucho. Y allí ustedes tienen que poner un término medio allí para que quede bien a tiempo. Depende de la calidad del engrane y calidades. Hay engranes que son de alta calidad que no permiten mucho juego y hay engranes que son de pésima calidad que sí dan mucho juego. Y no se sabe, hay veces que engranes que supuestamente deben de ser de la misma calidad, ustedes lo compran y al comprarlo resulta que acostumbrados a comprar al mismo cliente, la misma tienda y todo, le venden el mismo engrane, pero algunos vienen más defectuosos que otros y les dan ese problema. Pero hay engranes que son más piratas que estos, vaya, porque los engranes que venden ahora no son originales. Los originales quedan exactitos, ambos engranes, el vertical y el cónico, por más que los acerquen y aprieten ustedes los engranes, no se forza la máquina a trabajar, vaya, sino que trabaja como un relojito suizo. Pero cuando son corrientes, en lugar de trabajar como un relojito suizo, pues trabajan como un relojito, pero que suizo, quién sabe qué cosa, ¿no? Pero el caso es que los engranes que ahora venden son piratas y no dan, y pues no pueden acercarse demasiado uno al otro, porque entonces o se rompe el engrane o la máquina trabaja fuera de tiempo. Y ustedes tienen que andar buscando término medio allí y buscando la manera de que el gancho rotativo no le den para acá, sino que le den hacia atrás, para que al darle para atrás, ustedes lo que van a hacer es que van a hacer que este engrane quede recargado, que los dientes de este engrane con los dientes del engrane vertical quede recargado uno al otro, de tal forma que al apretar acá ya no se pueda retroceder hacia atrás y la máquina no quede fuera de tiempo. Si ustedes pueden, si están gastados los engranes o son engranes corrientes
y esos engranes corrientes permiten que tenga jueguito, bueno, ese juego lo van a tener que arreglar la máquina y permitir ese pequeño juego. Pero no debe de permitir que ese juego haga que la punta del gancho quede desplazado hacia el lado derecho con respecto a la aguja, sino que debe de quedar exactamente detrás de la punta, la punta del gancho debe de quedar exactamente atrás de la aguja. Si después de eso ustedes con la mano mueven el gancho y el gancho, debido al desgaste o a lo corriente de los engranes, hace que la punta del gancho se desplace un poco hacia la izquierda y se desplace de la aguja hacia el lado izquierdo, no importa, déjenlo así. Ya esos detalles, cuando el engrane es corriente, no pueden hacer nada. Si no le ponen engrane original, no pueden hacer nada, y engranes originales ya no existen. Estas máquinas, por cierto, ya están descontinuándose, así es que cada vez van a encontrar piezas más piratas, más corrientes, hasta el día que ya no se puedan arreglar. ¿Sí? Ok, vayan sabiendo eso. Bueno, dicen que hablo mucho, pero se necesita. Ya la máquina quedó a tiempo. Ahora voy a poner la bobina. Voy a revisar la bobina, que no tenga nada. Parece que no tiene nada. Tiene un pequeño rebajito allí. Voy a tener que pulirle allí ese rebajito que tiene ahí. Esa ranurita que tiene ahí para que no enrede el hilo ahí. Y después voy a poner la bobina y voy a calibrar lo que se llama paso de hilo, que viene siendo la separación que debe de haber entre esta placa cromada con respecto a esta parte de la bobina, y también la altura de esta parte de la bobina con respecto a la parte de abajo de la placa cromada, de esta forma que no se salga, que tengo 1 milímetro de juego aquí, 1 milímetro de separación aquí también. ¿Sí? Ok, son las dos consideraciones para poner el paso de hilo de una forma correcta. Voy a proceder a corregir ese pequeño detalle de la bobina con una lija 400 porque es muy leve, no tiene mucho daño. Ya le di la pulidita a la bobina en esa parte. Ahora puse la bobina y fíjense la separación que hay entre la bobina y la placa en esta parte de la bobina, y el lado este de la bobina pues con respecto a la orilla de la placa esta que tiene forma de L, placa cromada que se llama cama bobina. La separación que hay es más o menos como de 1,5 milímetros más o menos. Está bien, pero resulta que acuérdense que yo bajé el tornillo que sube o baja al gancho rotativo. Entonces, ya cuando yo suba al gancho rotativo y quede a muy buena altura esta parte de la bobina, porque ahorita tiene mucha distancia, porque bajé el tornillo, se bajó él también del carril, el gancho rotativo. Carril es otra cosa, no hay que confundir carril con gancho rotativo. Ahora lo que voy a hacer es volver a subir el gancho rotativo. Primeramente apreté el tornillo, ahora voy a aflojarlo, es decir, le di vuelta para que el tornillo se sumergiera, que se bajara, y al bajarse se bajara el gancho rotativo. Ahora voy a aflojar el tornillo, vaya, como si lo fuera a quitar. Lo que va a pasar es que el tornillo va a subir, y al subir el tornillo poco a poco va a ir subiendo también al buje juntamente con el gancho rotativo. Para eso tenemos que buscar esta parte de aquí, este espacio de aquí, y esta oquedad, esta parte de aquí, este huequito, esta perforación que tiene ahí, debemos de colocarlo derecho al tornillo, que yo sí lo veo. Yo sé que ustedes no, porque yo tengo la máquina cerquita, pero allí está. Ahora meto el desarmador, es un desarmador de paleta, hago que coincida con la ranura del tornillo, ahí coincidió ya. Y ahora lo que voy a hacer es darle vuelta para el lado izquierdo para que el tornillo suba para arriba, para abajo, para un lado, por el otro, como si en Plaza Sésamo. Alrededor. Bueno, hay que subirlo, ya lo subí un poquito. Hay que ir subiendo y ir checando. Vamos a poner la bobina otra vez.
Y ahora voy a poner el segurito de la bobina. Este segurito se me refiero. Y ahora vamos a checar la altura que lleva aquí. Sigue teniendo mucha altura aquí. Y acá también no debe tener mucha altura. Tiene mucha altura todavía. Entonces voy a seguir subiendo el tornillo. Voy a revisar que el tornillo opresor del buje no esté apretado, porque si lo apreté por casualidad, pues ahí me van a hallar, ¿no? Ese tornillo está aquí en este hoyito que está acá. Creo que está flojo. Ahí está flojo. No hay problema. Entonces es cosa de ser terco, porque a veces se pone durito. Cuando ya comienza a subir al gancho rotativo se pone un poco durito. Y a veces como el buje mugroso, tiene defecto de fábrica, que no logra pasar esta parte. Al subir, sube el engrane este también. Y al subir el engrane este le quieren dar vuelta y miren lo que pasa. Ya se atoró otra vez. Ya se atoró otra vez. ¿Por qué? Porque el buje del volante, el buje que lleva allí, es un buje que no tiene la altura correcta. Es un defecto de fábrica de esta máquina. No permite que el buje suba y que el engrane no pegue. O sea, es decir, el buje debe de subir y bajar. Independientemente de que lo suben y bajan, la parte de abajo del buje debe de seguir saliendo del chasis. Se lo suben hacia arriba y debe de salir algo del buje por debajo del chasis. Pero cuando el buje es cortito, como en este caso es cortito, al fabricante le valió chetos, le puso un buje más cortito. Entonces el buje siempre queda sumergido en el orificio donde va. Y ese es un problema. Porque entonces el engrane debe de quedar, la altura que debe tener el engrane debe ser, allí en este caso de esta máquina, tiene que ser ahora con respecto al chasis de la máquina y no con respecto al buje, porque ahí ya se pegó la máquina otra vez. Así que voy a tener que aflojar el engrane de tiempo. Y de entonces primeramente voy a calibrar la altura de la bobina. Y ya que calibre la altura de la bobina, que calibre lo que se llama paso de hilo, altura de bobina, distancia izquierda-derecha con respecto a esta parte, altura aquí también, cuando ya calcule todo eso, cuando ya calibre eso, entonces voy a poner a tiempo la máquina para que el engrane quede a una altura tal que no se apriete. Aquí ya pegó y ya no da vuelta la máquina, miren. Nomás se mueve la barra aguja un poquito, pero el gancho rotativo no se mueve nada. Son cosas que los fabricantes ocasionan y que ellos dicen, ahí se le echan, con tal de que me compren otra máquina luego y se le echan. Son torpezas que no deben de suceder. Ahora, yo esta placa la miro un poco levantadona. Hay veces que estas placas quedan, se hinchan, se curvean hacia arriba y eso puede ser muy engañoso. Esta máquina la miro como que está un poco curviada. Esta plaquita la miro curviadita. Así la miro un poquito curviadita. Miren, ahí está, se mira un poco curviada. Lo que voy a hacer es que voy a tratar de golpear un poquito con un desarmador y hacer que baje un poquito y que esta parte quede derechita, que no quede curviadita, sino que quede derechita, que tampoco quede sumergida, sino que quede derechita, ¿sí? Ok, voy a hacer eso. Cuando trato de enderezar esta placa de esta parte, aflojo el tornillo aflojo porque al apretarle, al bajarlo un poquito,
va a tender a moverse hacia la izquierda o hacia la derecha y debe de tener margen de movimiento. De lo contrario, si tengo apretados los tornillos y le quiero apretar aquí, como hijo se va a bajar. No se va a poder enderezar o se va a enchuecar más. Al golpetearle un poquito, debe de causar que se desplace libremente hacia los lados y se acomode a la altura que debe de ser y quede completamente derecha y no se enchueque más de lo que ya está. Bien, ahora voy a hacerlo con un martillito, si fuera despacito, despacito, con cariñito. Ahora vamos a ver si quedó sumergida o quedó derecha. Yo la miro más derecha, no sé ustedes. Es esta placa, no miren otro lado, es esta plaquita. Es esta parte de la placa. Debe de quedar paralela al gancho rotativo, vaya. No debe quedar curviado para arriba ni curviado para abajo. Se mira como que quedó derecha ahí, vamos a dejarla allí. Ahora sí le voy a poner la bobina, voy a volver a apretar aquí a ver qué tanto juego tiene en este lado. Y la misma distancia que tenga de juego aquí, de juego en este lado, debe tenerlo debajo de la aletita esta negra que tiene forma de aleta de tiburón. Para revisar dicha altura, los tornillos estos deben de estar apretados, porque si no, entonces va a haber un falso positivo que va a estar levantada la carterita. Un falso... Ustedes van a creer que está bien, pues si no está bien nada, porque la cartera queda mal levantada. Ahora le voy a poner el segurito este. Estando apretados, queda en su posición correcta, no queda levantada. Bien, ahora le reviso la altura primero y veo que tiene mucho juego. Recuerden que el juego debe ser 1 milímetro y aquí también tiene mucho juego, por lo cual voy a tener que aflojar los engranes primero y ajustar, ponerla fuera de tiempo otra vez. Es una frieguita, no nomás es poner a tiempo ya, porque está apretado ahí. Voy a aflojar el engrane de tiempo pequeño, voy a calibrar el paso de hilo y una vez que calibre el paso de hilo, entonces sí, voy a poner a tiempo la máquina para que el engrane de tiempo pequeño quede un pelito separado del chasis y tenga libertad de movimiento. De lo contrario va a quedar apretada como está ahorita. Ya aflojé el engrane, ahora pues va a trabajar doble prácticamente. Ahora vamos a regular el paso de hilo. Primero, esto que estamos regulando se llama paso de hilo. Yo le llamo así, la compañía Singer desde la antigüedad le llama paso de hilo y tienen que llamarle paso de hilo así para que yo les entienda, ¿no? Paso de hilo es toda la calibración que tiene aquí, la altura que debe tener esta parte de la cama bobina con respecto a déjenme ver, ¿dónde dejé la bobina? La altura que debe tener esta carterita plateada de la cama bobina con respecto a esta parte de aquí, a esta partecita de aquí, que esta parte se mete aquí, y la altura que debe de tener la carterita esta, el segurito este, con respecto a esta parte de acá. Vamos a meterla, colocamos la bobina y ahora sí vamos a subir. Como quedó muy abajo, mejor voy a ponerme a subir el gancho rotativo y ahora sí ya va a poder subir más. Le doy vuelta para la izquierda al tornillo ese susodicho y ahora lo checamos. Otra vez ponemos la bobina y no tenemos por qué darle vuelta al volante, solamente estamos calibrando paso de hilo. Pongo el segurito de la bobina, siempre hay que calibrarlo con el seguro puesto. Le muevo y veo que la altura es mucha todavía y acá también es mucha. Aflojo aquí el seguro otra vez y es una mendiga frieguita. Y a veces al momento de probar la máquina es un cochinero que hace. Empieza a jalonear mucho hilo para abajo y es un show a veces.
Volvemos a subir otra vez, otro poquito. Mientras tanto el engrane de abajo tiene que irse bajando al estar flojo. Vuelvo a poner aquí otra vez la bobina. Pongo el segurito y calibro otra vez. Ahí puse el segurito ya. Ahora vuelvo a revisar. Y aquí parece que ya está quedando. Ahí está, 1 milímetro de altura. Aquí tiene más juego. Eso se debe a que esto está un poco levantado. O que la cama bobina se bajó. Voy a intentar levantar la cama bobina un poquito. Cuidado porque si maltratan la cama bobina se va a raspar y nomás se raspa, detiene el hilo y va a hacer bola el hilo abajo. Cuidado porque si no deben de maltratarla, no deben de rasparla. Debe ser hecho con mucho cariño. Eso es para que, porque esto yo la miro parejita. Cuando tiene mucho juego aquí es porque esto se subió, el segurito este se subió, o esta parte de la cama bobina se bajó. Yo la subí un poquito creyendo que eso es. Le pongo el segurito otra vez y reviso. Y veo que tiene mucho juego aún. Entonces ahora lo que voy a hacer es quitar la bobina. Para no golpearla. Y es un problemita, no creen que ay, ya luego va a quedar, no. Tienen que estar batallando y comprimir esto para allá. Presionar un poco hacia abajo para que se doble un poquito esto hacia abajo. Y vuelvo a mover el seguro. Pongo la bobina y es una frieguita hasta que queda bien. Pongo el segurito. Y ahora le calibro la altura. Y veo que la altura está óptima allí. Ahí está óptima, 1 milímetro de juego. Aquí 1 milímetro de juego. Y ahora aquí debe de tener 1 milímetro de juego también. Pero aquí lo que yo veo es que la cama bobina está muy abajo. Como le dijera, esa parte de allí, voy a quitar el segurito. Voy a retirar la bobina. Esta parte de aquí debe de llegar a la altura de la bobina, o sea, casi al ras, este de acá, casi, un poquito abajito nada más del canto este de esta horquilla, de esta parte de aquí, y está muy por debajo. Lo que voy a hacer es subir un poquito más y después de que suba un poquito más tener que levantar otra vez la aletilla de tiburón que bajé para que no se altere mucho la separación. Bien, es una frieguita, pero tienen que hacerlo perfecto siempre. Voy a tener que ocupar mis 2 manos porque esta placa está un poco dura. Es de buena calidad, pero con el trabajo se bajó. Y voy a tener que palanquear. Cuando hagan eso, nunca lo hagan con la punta del gancho acá, porque pueden dañar la punta del gancho. Deben de hacerlo cuando la punta del gancho esté en otra posición, para que no pase eso. Cuidar la punta del gancho. No deben de raspar el carril de ninguno de sus lugares, en ninguna parte. Ni deben de raspar tampoco esto. Deben de hacerlo con mucho cariño, mucho cuidado. Que no se les resbale el desarmador porque van a rayarlo. Y una rayadura retiene el hilo y troza el hilo también. Lo que hago es colocar el desarmador cuidando que no se resbale ni para la izquierda ni para la derecha, ni para atrás ni para adelante, que se mantenga en un mismo lugar y palanquear. Ok. Nunca lo hagan así, porque entonces van a doblar esta. Cuidado. Voy a checar ahora la bobina cómo queda. Y así hasta que quede a prueba y error, hasta que quede como uno quiere. Ponemos el segurito.
Es largo el proceso, es largo, es largo. Checamos, ahí está. Está bien. Checamos la altura que tiene allí. Vemos que más o menos llega más arribita la cresta de la placa esta cromada. Sube un poco más y casi se asoma arriba de la bobina sin sobresalir a la bobina tampoco. Observen bien la bobina. Entonces ya digamos que está más o menos bien allí. Aquí está bien. Aquí está un poco más altito. Voy a tener que presionar voy a ver si levanto un poco más ahí esa parte también. Voy a intentar levantar un poco más aquí. Levanté un poco más la plaquita. Y ahora ya se levanta más. Ya quedó más al ras con respecto a la bobina. Ya se asoma un poco más. Pero no debe de pasar la superficie superior de la bobina. No debe de pasar allí. Ya quedó más levantada. Ahora sí le observo la altura. Y vemos que la altura es mínima. Ahí está muy apretada ya la bobina con respecto a la aletilla tiburón. Por lo cual voy a tener que subirla un poco más. La quito. La bobina, retiro la bobina. Y ahora con un desamodo de paleta sin rayar ni la aletilla de tiburón ni tampoco el gancho rotativo. Aquí es algo muy delicadito. Sin que se me resbale ni para la derecha ni para la izquierda. Palanqueo un poquito. Y ahí la dejo. Sin cuidar es algo muy delicado. No rayar el gancho rotativo ni rayar tampoco la aleta de tiburón negrita. Y volvemos a ponerlo otra vez. Ven que no es fácil a veces las cosas. Checo la altura. Y la altura. Voy a tener que bajar un cachito la placa cromada. ¿Por qué? Porque la bobina esta la bobina no debe sobresalir mucho al gancho rotativo, la bobina. Si sobresale mucho, quiere decir que esta placa quedó muy levantada y la placa esta levanta mucho la bobina y no debe pasar eso. Así que hay que cuidar eso también. Bien, tuve que aplastarle un poco más a la placa cromada en esa partecita de allí. Y ahora pongo la bobina y veo que tiene una cantidad de juego muy buena aquí. 1 milímetro. No debe de pasar el grosor de la bobina por encima del gancho, porque entonces lo que va a pasar es que se va a meter entre la aletilla de tiburón y el gancho. No debe de pasar eso. Debe ser un término medio, porque el grosor de la bobina no debe de meterse, de incrustarse entre el gancho y la aleta de tiburón. Por eso debe de tener una altura media. Y ahora aquí quedó con mucho juego. Voy a tratar de reducirle el jueguito un poquito más. Y ya. Voy a aflojar estos tornillos. Voy a empujar esta placa para acá. Un pelito de gato. Ya aflojé ambos tornillos. Y aflojé también este. Este trabajito es tan tedioso que a veces, después de que hacen toda la calibración, tienen que retirar la placa cromada, lijarla porque la maltrataron y volver a hacer los ajustes. Hay personas que tardan hasta un día entero en calibrarla. Hay personas que de volada les queda bien. Antes me tardaba hasta un día entero calibrando eso y ahora ya no. Esta más o menos. Ya tiene menos juego. Voy a pensar que ya quedó bien. ¿Sí? Ok. Medimos la altura aquí. Tiene buena altura. Medimos la altura aquí. Tiene buena altura.
Medimos la separación aquí. Tiene buena separación. Ahora hay que poner a tiempo la máquina, ahora sí. Y lo que voy a hacer aquí, para que ya no se mueva, para que ya no se baje o se suba el gancho rotativo, es apretar el gancho, apretarle el buje. Con un desarmador plano se mete aquí, se aprieta para que el buje ya no se suba ni se baje. Y ahora nada más me encargo de poner a tiempo la máquina, quedando la bobina ya calibrada, quedando ya el paso de hilo calibrado. Eso se llama calibración de paso de hilo. Ahora sí, esto va a quedar, el buje el buje va a quedar mucho más metido todavía en el chasis. Pero al poner a tiempo la máquina, ahora debo de cuidar que no quede muy pegado al chasis, ya no al buje. Porque el buje quedó metido en el chasis, porque el buje ya saben que no es el que la máquina debe de llevar. Pero parece ser que de fábrica lo hicieron así. O alguien que lo haya cambiado, tal vez lo haya puesto uno más pequeño, pero no creo. Así vienen ahora, todas mañosas las máquinas. Pongo la punta del gancho allá. Voy a proceder a poner a tiempo. Recuerden, cuando ya la ponga a tiempo, pongo la punta de este lado. Y entonces retrocedo cuando ya me toque ponerla en la posición correcta. Ahí lo voy a dejar adelantadito. Aguja en costura recta. Aguja centrada en el medio. Posición de aguja en el medio. Y ahora sí, vamos a poner la rayita esta del medio al ras del chasis. Al ras del chasis. Ahí se movió. Ahí está el ras del chasis. Y ahora vamos a checarle. Vamos a darle vuelta de izquierda a derecha al tal como les había dicho yo hace rato, izquierda a derecha hasta que quede exactamente detrás de, ahí está, detrás de la aguja. Ahora cuido la separación que tiene el engrane cónico, perdón, el engrane de tiempo pequeño. Empujo primeramente el gancho rotativo hacia abajo, porque se pudo haber subido, estaba subido. Y ahora vamos a empujar el engrane hacia arriba con unos golpecitos. Y empujar el engrane otra vez para que no se haya subido. Mido más o menos la separación que hay entre el engrane y el chasis. Reviso posición de aguja. Veo que no se movió. Me doy cuenta que no se movió. Aprieto. Ahí está. ¿Se movió o no se movió? No se movió. Ya que me fijé que no se movió, ahora aprieto el opresor. Uno de ellos nada más. No lo aprieto con mucha fuerza, lo aprieto más o menos. Reviso que no se haya movido. Se adelantó un poquito, parece. Sí, se adelantó un poquito. Voy a aflojar. 1 milímetro se adelantó. Voy a aflojar otra vez. Voy a ver si no sé si no es que tiene un jueguito. No, sí se adelantó. Voy a aflojar otra vez. Vean que las cosas no son fáciles siempre. Otra vez, vuelvo a colocar en posición la punta del gancho. Ahí quedó. Aprieto otra vez el engrane, no demasiado.
Una vez que lo apreté, reviso otra vez que no se haya movido. No se movió. Ya no se movió. Ahora le doy vuelta asegurándome que no haya quedado apretado. Parece que no quedó apretado. Aprieto el otro presor. Yo sé que se desenfoca, pero de todos modos se mira a veces borroso, pero se logra ver. ¿Dónde lo pongo? Aquí lo pongo, aquí lo dejo. Con barbita de mi tío conejo. Apreté, aprieto el otro bien. Y ahora, ya que están apretados los dos, levanto la máquina, reviso otra vez el tiempo, que haya quedado perfectamente bien. Para que anda un gato en la cocina. Es que tengo la casa pegada al taller y escucho un animalejo que anda por ahí. Como que no es una rata. Ranura, perdón que me haya distraído. Ranura al ras. Y ahora vemos que la punta del gancho quedó atrás. A ver, quedó un poquitito atrás. No debe de quedar atrás. O sea, que no debe de quedar desplazado a la derecha, vaya. Me equivoqué. No debe quedar desplazado a la derecha ni 1 milímetro. Debe quedar justo atrás de la aguja. Y ahí quedó un poquito separado, miren. No está precisamente a tiempo la máquina. Voy a poner a tiempo la máquina y voy a seguirle después. Ya conocen el procedimiento. Bueno, volví a poner a tiempo la máquina y parece que ya quedó. Revisamos posición de aguja. Digo, la altura de la aguja. Ahí está la ranura al ras. Es la ranura de arribita, ¿no? Ok, ahora checamos acá. Y la aguja quedó adelantadita, hijo de la fregada. A ver ahí. Así la voy a dejar a ver qué pasa. Hay veces que también cuando la máquina tiene mucho desgaste, a veces acepta un poco que la punta del gancho quede un poquito desplazado hacia la izquierda. Pero no me gusta eso. Me hace sufrir mucho. Cuando se hace eso, tanto ajuste, aflojar el engrane de tiempo, constantemente lo que pasa es que se baja el engrane, se sube otra vez, puede quedar apretado, puede quedar con mucho juego el gancho rotativo, deben de cuidar eso también. Voy a regular bien eso. A ver, parece que ya quedó, ¿no? Bien, ahora vamos a poner a tiempo, vamos a poner a armar la tensión de la máquina. La máquina ya está a tiempo. Vamos a poner la bobina ahora sí. Y después de poner la bobina vamos a armar la tensión para ya terminar de armarla y probarla. Yo que soy experto, según me tardo mucho, ustedes también van a tardar mucho más. Así que tienen que tener mucha paciencia. Es un trabajo de mucha paciencia aquí, no se desesperen. Voy a hacer que suba más los dientes porque me hacen estorbo. Ahora sí, acomodé la bobina, pongo el segurito, aleta de tiburón y ya. Checo la calibración del paso de hilo, todo bien. Me aseguro que los tornillos están bien apretados los tres. Apretado. Recuerden, se llama paso de hilo esta parte. La calibración esta del paso de hilo se llama paso de hilo. Cuando me digan, oiga, ¿cómo regula el paso de hilo? Bueno, aquí está cómo se regula. Bien.
Cuando les diga, cuando está mal el paso de hilo, a veces jala mucho el hilo hacia abajo. Les digo, regulen el paso de hilo. Ok, a esto me refiero. Es tardadito, van a batallar, pero ni modo, quieren arreglarla, tienen que aprender a hacerlo. Vamos a armar la tensión. Antes de lavarla le quité el perno porque se cae y se pierde. Este pernito va aquí, es el que separa los discos de la tensión. Le pongo una gotita de aceite para que se resbale, ¿no? Ahí está. Ahora vamos a poner el indicador, tapón, numerado, todo lo que es la tensión. Pónganse truchas cómo se arma por si no saben. Ya lo he hecho múltiples veces, pero lo voy a hacer otra vez. Bien, los discos de la tensión tuve que pulirlos, tallarlos un poquito porque estaban de dar lástima. Ahí están ya, talladitos. Estaban bien roñosos. Bien, vamos a ponerle el seguidor del disco, que es este, los discos de la tensión y el resorte tira hilo. Bien, este es el seguidor del disco. Este es un disco, se pone así, pancita para arriba, se pone este disco plano y el otro se pone pancita para abajo. Luego ponemos el resorte este, lo vamos a poner así, agarramos los tres, los cuatro mejor dicho, lo agarramos así y vamos a meterlo aquí, con el resorte apuntando para abajo, metido así y el resorte apuntando para abajo. Ahora le empujamos y lo metemos en el hoyito ese de ahí, en ese hoyito de ahí, con el resorte apuntando para abajo. Fíjense cómo está. Aquí está una parte del resorte y la otra parte está acá. Y el resorte abraza las cuatro piezas. Ahora sí, lo empujamos. Ahí está. Y debo de levantarlo para que descanse en esta piecita de aquí. Debo de hacerlo así y debe resortear. ¿Qué pasó aquí? Ah, se fue hasta abajo, no le hace. Ahora sí le ponemos el indicador más menos. Valga. Aquí está. Ponemos el indicador más menos. Y vamos a ver, porque el fierrito que lleva, el perno que lleva adentro, al levantar el prensatela, esta pieza se mueve empuja al perno ese. ¿Ven? Y al empujarlo separa los discos. Pero hay veces que el perno, al ser empujado por esta pieza, lo que hace es que deja al indicador más o menos muy hacia acá y los discos quedan flojos. Debemos de cuidar de que solamente lo empuje un poquito. Si lo empuja demasiado, tengo que cortar un pedazo del perno o tallarlo hasta que quede a una altura, a una longitud apropiada, como para que apenas mueva el disco cuando lo levanto. Lo levanto, empuja el perno y el perno empuja gracias al atravesaño que tiene allí. ¿Ven? Parece que no hay problema. Ahora ponemos el resorte cónico. Este resorte que tiene forma de cono. El resorte que pusimos primero se llama resorte tira hilo. Este es el resorte cónico. Y ahora debe de llevar un segurito. Este segurito que lleva aquí, lo ponemos con la colita esa hacia abajo y hacia acá. Ahora lo que debe de llevar es la tuerca de la tensión, que es esta, con la puntita para este lado. Y lo ponemos, porque esta puntita entra en el fondo del tapón numerado. Entra en ese fondo que está allá adentro, allá al fondo. Bien, entonces ahora ya podemos enhebrar la máquina. Voy a poner la tapa de acá de arriba. Voy a ponerle el motor primero
Después le pongo la tapa y después de poner la tapa ya le pongo, ya le voy a poner es más, le voy a poner de una vez antes de poner las tapas, le voy a poner de una vez la plaquita esa que le quitamos aquí, esta plaquita que está aquí. Ven que tiene este rebajito de allí y ese hoyito. Ese rebajito se recarga en este tornillo y va aquí. Y la carterita esta donde va la lámpara va encima y la atornillamos. Ya puse la pieza esa, la apreté, le puse el tornillo, lo apreté. Apreté también aquí, la lámpara le puse el foco. El foco entra en una ranura, se empuja, se le da una vueltecita y ya queda. Para retirarse se presiona hacia arriba, se le da una vuelta para acá y ya sale. Vamos a poner la placa corrediza, ya puse la placa aguja, voy a poner la placa corrediza. Se pone con la uñita esta para acá, esta uñita es para poner el dedo y esta ranura es para sostener la bobina en su lugar, que no se levante mucho. Si la ponen al revés, lo que va a pasar es que esta pieza que es más profunda va a pegar en el carrete y va a estar reteniendo el hilo. Ok, tengo que levantar esta carterita, meterla en la ranurita de la placa y luego me voy a esta otra, la meto y la empujo hacia atrás. Ya que ambas pestañitas de la muelle entran en la ranura de la placa en ambos lados, entonces la empujo hacia acá y ya queda, y no debe de salirse cuando yo le jalo para acá. Tampoco debo de exagerar en la fuerza. Bien, ahora sí le voy a poner la tapa de arriba y le voy a poner el motor. Bien amigos, ya le puse el carrete que traía era este carrete es muy alto, es para máquinas rectas o máquinas de bobinas derechas. Es muy diferente a este que se parece mucho, pero este carrete es bajito. Si le ponen este carrete que traía, lo que pasa es que va a pegar con el fondo de esta canaleta que tiene aquí adentro, aquí en este lugar. Al cerrarla, esta canaleta es una depresión que tiene, que sujeta la bobina para que la bobina no brinque, se mantenga en el mismo lugar siempre. Ok, si le cambian de carrete, este carrete va a estar tan alto que va a pegar aquí en el fondo de la canaleta o en el fondo de la ranura, y entonces va a retener el hilo, lo va a detener, lo va a tragar para abajo. También traía al revés la placa. Les recuerdo que esta uñita debe estar para acá, es para jalarla. Esta hendidura está muy profunda, por lo cual si la voltean también va a pegar con el carrete y va a retener el hilo. Traía las dos cosas. Traía un carrete que no era de ella, que era más alto, y traía al revés la placa, por lo cual todo el hilo se retenía ahí. Eso es causa de que se dobla la placa, la cama bobina, y puede quebrar la bobina, puede hacer muchas cosas. No hagan eso, tengan cuidado. Bien, ya está enhebrada la máquina. El hilo se pone aquí. Y aquí viene para acá. De aquí entra aquí. No se meten estos platitos. Estos platitos son para llenar el carrete. Son para devanar, para llenar el carrete. Nunca se mete ahí. A menos que quieran llenar el carrete, se pasa por esos platitos y viene a dar hasta el devanador. No van a devanar, vamos a coser. Por lo cual no se pasa por allí. Se pasa por este guía hilo. De aquí, vamos a ver, déjenme desenredarle un poco el hilo aquí. Después del guía hilo baja y entra entre los platitos estos. Recuerden que cuando armamos la tensión, tiene dos discos cóncavos y uno plano. Eso da lugar a que puedan poner del hilo plano, del disco plano para acá, pueden poner un hilo, y en la hendidura que se hace entre el disco plano y el hilo cóncavo del fondo, pueden poner otro hilo. Pueden manejar doble hilo para doble aguja. Bien. Ok, una vez que pasa por entre los discos de la tensión, debe de empujar al resortito, y después de eso deben de meter el hilo por aquí, por detrás de aquí, para pasar el tira hilo. Y después de que pase el tira hilo baja
pase por este guía hilo, después pasa por este guía hilo y la aguja se pone con la parte plana de la cabeza para allá, de tal forma que la aguja quede con el ojo frente a ustedes y el hilo se ensarta de aquí para allá. Ya el hilo está ensartado, ya le di vuelta, ya saqué el hilo de abajo y ahora voy a darle primeramente en costura recta, un largo de puntada de 3 está bien para coser normalmente, es a criterio allí. Vamos a darle, a ver qué pasó aquí, se patina un poquito. Vamos a ver qué tal está, vamos a calibrar la tensión. No se mira ningún tranco en costura recta. Recuerden que en zigzag es la prueba de fuego, es donde hay más posibilidad de que tranquee. Aquí la costura se mira, el hilo de abajo se mira hendido o sumergido en la tela. El hilo de arriba se mira hendido y sumergido en la tela también. Como que el hilo de abajo sobresale un poco más para arribita, nada más. Voy a aflojarle un poquito aquí, un poquitito, casi nada. Y vamos a darle. Vamos a checar la costura ahora. Es esta costura de este lado. Esta costura de este lado, la de aquel lado. Vemos que el hilo se sumerge más en la tela, el hilo de arriba. Y aquí abajo también lo vemos sumergido, ¿ven? De perfil se mira mejor. Ahí quedó ya la tensión. Ahora vamos a probarla en zigzag. Ahora una vez que se ajusta la tensión, lo pongo en el número 4, derecho a la rayita esta. Y lo empujo. Dejen ocupar mi mano, perdón. Es que me distraigo por estar viendo la tensión y no enfoco bien el celular. Pero es este 4, derecho a esa ranura, a esta línea. Y lo empujo y es todo. Déjenme empujarlo bien. Ahí quedó ya. Ahora sí, vamos a probarlo otra vez en costura recta. Se mira bien por abajo, es este de aquí. Se mira bien por arriba. Lo que pasa es que al poner el tapón a veces que le aplastan y se va con todo y la tuerca de tensión y se aprieta más la tensión. Por eso debo de probarla después de checar la tensión, después de que pongo el tapón. Entonces ahora vamos a probarlo en zigzag. Recuerden que hay que levantar la aguja para mover la palanca del zigzag. No ponerlo tan ancho porque pasa muy cercana la aguja de las orillas de la placa en ambos lados, y así no tan ancho se asegura que no vaya a rozar mucho el hilo, vaya a trozarlo por la placa que trae. Lo pongo en zigzag, un zigzag más tupidito para ahorrar tiempo y espacio, y ahora le damos. Esperamos a ver que no tranquee. Checamos el zigzag. Vemos que no hace ningún tranco. Vemos que no hace ningún tranco. Y la costura quedó perfecta. Lo checamos abajo. El zigzag, ya saben que el sistema Apollo de las máquinas muchas de las veces no permite que el ajuste de la tensión quede exacto en el zigzag, por lo que es muy común que el hilo de arriba asome un poco hacia abajo cuando cosen zigzag. No se preocupen por eso, es muy común. Lo que tienen que hacer, o sea, la tensión en costura recta está bien,
Si yo le aprieto más a la tensión, va a levantar el hilo de abajo, va a quedar parejo el zigzag, pero en costura recta lo que va a pasar es que el hilo de abajo se va a ir mucho para arriba y se va a ver mal la costura en costura recta. El zigzag es para semechar las orillas, por lo cual no es tan importante como para fijarse que la tensión esté bien en zigzag. Lo que tienen que hacer es que del 4, pues si quieren que lo haga parejo abajo también el zigzag, suban hacia el 7. Y una vez que termina el zigzag, pónganlo en el 4 otra vez. Pero si ustedes manejan telas elásticas, lo que va a pasar es que al ajustar mucho la tensión, las telas se van a juntar mucho y la costura va a quedar mal. No hay problema con que quede asomándose un poco hacia abajo el hilo de arriba, no pasa nada. No pasa nada. Generalmente el zigzag se usa para semetichar las orillas, así que no tiene mucho efecto ajustarle allí. También en el ojal, pues también se usa para el ojal de una forma automática y tampoco es tan importante al momento de hacer ojal. En el sistema Polo, en estas máquinas, viene siendo el paso de hilo así acostado o con la bobina acostada en un gancho rotativo como este, con su cama bobina cromada que tiene y la saleta de tiburón. Todo ese sistema se llama sistema Polo, junto con el gancho rotativo que viene de una forma horizontal. Todo eso en esta máquina nada más se llama sistema Apollo. No es el mejor sistema. En algunas máquinas, a pesar de que el sistema Apollo no es el mejor, en algunas máquinas facilitas, pues queda bien la costura. Pero el mejor sistema para que queden bien viene siendo el de una bobina derecha con cangrejo, carril. Queda más perfecta la costura. Así como queda en costura recta, queda en zigzag también. Siempre va a ser homogénea la costura en ese tipo de máquinas, pero en estas máquinas no esperen demasiado, ¿no? Así es que estando bien en recta, con eso estén contentos con la costura que le dan. Bien, así es que vamos a hacer ahora un ojal. La aguja está arriba, no hay problema. Ponemos el paso número 1, esto debe estar así. Vamos a poner el paso número 1. Automáticamente se pone todo en su lugar. Le damos. Ahí va. Le damos el paso número 2. Aquí le damos 2 o 3 puntaditas nada más. Porque si se hace un cerro, después se atora en la ranura de la placa aguja. Y es un cochinero que se hace. Paso número 3 va de reversa. Paso número 4. Termina el cabezal, ahí le pueden dar las puntadas que quieran. Levantamos el prensatela, ahí está el ojalador, el ojal. Bien, así es que quedó terminado el trabajo. Y otra cosa, encontré una placa nueva siempre. Esta era la placa que traía. Esta era la placa que yo le puse, que yo tuve que lijar. Y esta es la placa nueva que encontré. Así que ya no ocupo buscar una placa nueva más, para que quede perfecto y no haya ningún problema. Bien, este video me llevó 1 hora y 18 minutos. Mis videos son largos, pero es porque yo no programo ningún video. No descompongo una máquina para luego componerla. Es una máquina con problemas reales que me llega. Yo estoy encontrando los problemas en la máquina conforme la voy viendo y los voy resolviendo. Voy encontrando retos que tengo que resolver y los voy resolviendo. Por eso mis videos son muy largos, porque al reparar una máquina le empiezo a reparar de principio a fin. Lo único que no grabo en este caso, que no grabé en este caso, es que la máquina la lavé y la sequé y la lubriqué. No, porque hubiera tenido que poner en stand-by el celular cuando lo estoy ocupando cada rato. Por lo cual la lavé, la lubriqué y después de eso ya me puse a despegarla delante de ustedes. La máquina se despegó. Encontramos algunos detallitos que fueron corregidos uno por uno hasta que la máquina quedó perfectamente bien. Así es que espero que hayan aprendido bastante con ella. Dios les bendiga. Suscríbanse al canal. Denle like. Y no me tomen a mal. Disculpen que dije esa tontería
del rollito y todo eso. No, no, no. Ninguno de los que miren tus videos es para ellos. No, 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 no. Me refiero a los fabricantes que a ellos les vale sorbete, pero a nosotros que tenemos experiencia, encontramos los detalles de los errores de la fabricación y pues nos importan a veces un bledo también en la forma como ellos nos enseñan a reparar la máquina, los fabricantes, pues a veces ignoramos la forma como ellos lo hacen e implementamos la nuestra porque encontramos algunas ventajas en ello, por lo cual yo mando por un tubo, ignoro o lo hago rollito y le digo que cae ya, pero no es para ustedes, sino para los fabricantes que a veces nos dicen una cosa, pero realmente es otra. O fabrican una máquina con unas características que no deben de meter, pero aún así las meten, como en el caso del buje del gancho rotativo, que es más pequeño de lo que debe de ser, y eso acarrea problemas que ya miramos. ¿Y cómo solucionamos ese problema? Lo ideal es cambiar el buje, poner un buje más grande, pero no es necesario. Basta con que aunque quede sepultado el buje en la parte de abajo, quede sumergido, pues basta con que el engrane lo bajemos un poquito más y la máquina queda perfectamente bien, sin necesidad de complicar el trabajo, meter una pieza que no es necesaria y que le va a encarecer el trabajo al cliente, ¿no? No se requiere, entonces si no se requiere, entonces no lo hagamos y ahorrémonos tiempo y hagamos que el cliente también ahorre dinero. Bien amigos, Dios les bendiga, suscríbanse, denle like al video, compártanlo, toquen la campanita de las notificaciones y hasta pronto. Nos vemos en otro próximo video. Bye.